Hey, soy Iván para Invisible Tech y bueno, hay muchas críticas hacia este Galaxy Z Fold 5 y hacia si realmente ha sido una actualización que merezca la pena o no, por las pocas mejoras que trae comparado con el Z Fold 4. Pero la realidad, bueno, en mi opinión es que la mayoría de consumidores no cambian de teléfono cada año, sobre todo gastándose lo que cuestan este tipo de terminales, pues que están en torno a los 1.800 euros, en el caso del Z Fold 4 en su momento cuando salió al mercado, o este Z Fold 5 que está en el entorno de los 1.900 euros, han subido el precio 100 euros aproximadamente. Y bueno, pues el objetivo de este vídeo es un poco ver para quiénes tiene sentido actualizar al Z Fold 5 y qué mejoras puede esperar con ello. Y vamos a tener en cuenta, pues por ejemplo, la gente que viene del Z Fold 2 o del Z Fold 3 o bueno, incluso del Z Fold 4. Ahora mismo este terminal con ese precio que tiene en la web de Samsung están haciendo una promoción que va a durar poquito tiempo y que te permite tener por esos 1.909 euros el terminal con la capacidad de 512 GB y te regalan unos Galaxy Buds Pro 2, que más o menos, si luego los vendieras por fuera porque no los necesites, están valorados en unos 80 euros. Además, Samsung está ofreciendo unos precios de recompra promocionales por los terminales antiguos. En el caso del Z Fold 2 está ofreciendo un precio de recompra de 390 euros, que si sumamos a lo que están valorados esos Galaxy Buds Pro 2, nos dejaría este Z Fold 5 con 512 GB de memoria, nos lo dejaría en 1.439 euros. Si nuestro Z Fold 2 está en buen estado y la valoración de esos 390 euros en la recompra nos lo mantienen una vez que lo reciban. En el caso del Z Fold 3, el precio de recompra que está ofreciendo Samsung es de 490 euros, un poquito por encima de lo que podemos ver en webs de segunda mano, que son unos 400 euros para este Z Fold 3, y eso nos dejaría el precio total de compra de este terminal en 1.339 euros. Y para aquellos que tengáis el Z Fold 4, el precio de recompra que está ofreciendo Samsung es de 750 euros y eso nos dejaría el precio de este terminal en 1.079 euros. Y vamos a ver para quién tiene más sentido el actualizar este teléfono. Desde luego, si comparamos con el Z Fold 4, las novedades no son tantas. Principalmente, para mi gusto y mi opinión, el hecho de que el terminal pliegue por completo ahora es uno de los principales puntos a favor del Z Fold 5. El hecho de que el terminal pese algo menos, 10 gramos menos, también es un punto importante, pero sobre todo en cómo se reduce el tamaño, en cómo se reduce el grosor, debido al cambio en la bisagra y a que este terminal ahora pliega por completo. Estamos hablando de más o menos unos 2,5 milímetros más fino este Z Fold 5 versus el Z Fold 4. Y el cambio se nota incluso más cuando hablamos de terminales más antiguos. Cuando hablamos del terminal Z Fold 3, estamos hablando de que prácticamente son 3 milímetros menos de grosor cerrado, y si comparamos con el Z Fold 2 estamos hablando de 3,8 milímetros prácticamente. Y eso, desde luego, saltando de un Z Fold 2 o de un Z Fold 3 a este Z Fold 5 sí que se nota bastante. ¿Qué más cambios vamos a notar? Vamos a notar cambios, por ejemplo, en la pantalla externa. Viniendo tanto del Z Fold 2 como del Z Fold 3, Samsung cambió el ratio de aspecto. El ratio de aspecto en esos terminales anteriores era de 25 novenos y cambiaron en el Z Fold 4 y en este Z Fold 5 a 23,1 novenos. ¿Y qué significa esto? Pues lo que significa es que la pantalla es del orden de 2 milímetros más ancha y el teléfono es un poquito más corto, ¿vale? Tengo por aquí una funda del Z Fold 3 y para que veáis, bueno, pues que no encaja aquí, sino que tenemos este reborde, el teléfono es más corto y luego después es un poquito más ancha lo que es la pantalla. ¿Y en qué nos facilita esto? En una clave para mí esencial del uso de la pantalla externa, es en poder teclear de una manera mucho más cómoda. Yo tenía el Z Fold 3 y siempre me equivocaba a la hora de teclear, y estos 2 milímetros, que parece una tontería, me permite teclear mucho más fácilmente en la pantalla externa. Bueno, vamos a hacer una prueba de cómo es un poquito más sencillo escribir en esta pantalla. Aún así, suelo cometer errores alguna vez, pero se me hace más cómodo el escribir. No es tan estrecha o tan apretado todo el teclado como en el Z Fold 3 y el Z Fold 2.
bueno, bastante bien. Como veis, suelo utilizar las sugerencias de palabras arriba, pero bueno, esto es una de las ventajas. Otra de las ventajas que tiene es que en el Z Fold 3 y el Z Fold 2, esta pantalla externa era un poquito curvada en esta parte, ¿vale? Era un poquito curvada y eso hacía también que incluso el espacio usable de la pantalla era menor, ¿vale? Que en esta otra pantalla del Z Fold 5 y del Z Fold 4, que eso es lo que cambiaron. También en cuanto a la pantalla interna, los bordes de protección, que es esto que veis por aquí, voy a poner la aplicación de notas para que se vea mejor. Estos bordes de protección que hay aquí son bastante más estrechos, ¿vale? Son más finos y además están más a ras de la pantalla. A ver si lo puedo enseñar aquí en el vídeo. Prácticamente deslizas desde el borde y ya estás en la pantalla. ¿Y eso qué hace? Hace que tengamos un pelín más de espacio útil en la pantalla, porque el teléfono también es un poquito más pequeño que los anteriores en ese aspecto, es más corto. Entonces, ¿eso qué me permite? Bueno, pues disfrutar, digamos, de un ratio de aspecto mayor de la pantalla. En concreto, para irnos a datos correctos y certeros, en el Z Fold 2 el ratio de utilización de la pantalla, es decir, el ratio de utilización de todo este cuadrado, lo que es realmente pantalla, era de un 88,6%, en el Z Fold 3 de un 88,8% y en el Z Fold 5 saltamos a un 91,1% de porcentaje de pantalla respecto al cuerpo del teléfono. Y eso se nota bastante en el uso de esta pantalla. Además, el pliegue prácticamente no se nota al paso del dedo, se nota muy poco comparado con el Z Fold 3, que es el que tuve yo, muy poquito. Eso también es lo que ganas, digamos, saltando de esos dos terminales, digamos, a este. Y además, el brillo de la pantalla es de 1750 nits, que es muy superior a lo que teníamos tanto en el de Z Fold 4 como en el 3 como en el 2. En el Z Fold 4 y 3 era un brillo a 1200 nits y cuando estás en exteriores sí que a veces se notaba que costaba ver, ¿no? Cuando en días de mucho sol, de iluminación directa, pues no se veía todo el contenido que queríamos ver en la pantalla. Entonces, cuando das el salto de un Z Fold 3 a un Z Fold 2, vas a notar prácticamente como un teléfono distinto. ¿Por qué? Porque el hecho de que el teléfono cierre completamente ahora y no haya este hueco grande que había en los modelos anteriores, hace que sea mucho más agradable al uso. Otra parte importante es el peso del teléfono en sí, es otra cosa que ha cambiado bastante. Hablamos de que del Z Fold 2 a este Z Fold 5, en el Z Fold 2 teníamos un peso de 282 gramos y en este Z Fold 5 son 253 gramos. Son 30 gramos menos, que os puedo asegurar que se nota bastante. Y del Z Fold 3 pasamos de 271 gramos a esos 253 gramos del Z Fold 5. Entonces, mi opinión es que si tienes el Z Fold 4 no tiene sentido que cambies a este Z Fold 5, pero si estás en alguno de los terminales anteriores, el Z Fold 3 y el Z Fold 2, sí que creo que merece la pena, también a nivel de multitarea con esta parte de software que ganamos aquí, ¿vale? Pues para facilitar todo lo que es básicamente el abrir las aplicaciones según queramos cambiar, ¿vale? Esta barra de tareas facilita muchísimo la utilización mayor en la pantalla y sobre todo pues el grosor del teléfono y el peso del teléfono para mí en ese aspecto sí que tiene bastante más sentido, como digo. Todo depende si queréis aprovechar esos precios de recompra que tiene ahora Samsung y también otra parte importante son todo el tema de actualizaciones de versiones de Android, es decir, reseteáis digamos el reloj de esas actualizaciones de versiones y en el caso de este teléfono vas a tener creo que son entre 4 y 5 años de actualizaciones del sistema operativo de Android, con lo cual pues eso unido a la eficiencia que yo creo que va a dar una mayor duración de batería debido a la incorporación del Snapdragon 8 de generación 2, tienes un teléfono con 512 GB de memoria, con lo cual el doble de lo que calculamos de las versiones de entrada del Z Fold 3 y el Z Fold 2. Para mí sí que lo hacen una justificación, además de la mejora en el sistema de cámaras, porque desde el Z Fold 3 y el 2 pasarías de los sistemas de 12 megapíxeles a sistema de 50 megapíxeles y con una capacidad de proceso de imagen que está bastante mejorada en el Snapdragon 8 de generación 2. Y bueno, pues ¿qué es lo que opináis vosotros? ¿Creéis que merece la pena o vais a hacer ese cambio si venís de un Z Fold 2 o un Z Fold 3
a este Z Fold 5. Para mí, como digo, tiene sentido, sobre todo pues, por esas mejoras que estamos comentando. Y sin más, pues nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Chao.